Hola, soy Margarita Romano y este es otro programa de la consulta guiada. Hoy vamos a hablar con la licenciada en psicología María Laura Flores y nos va a hablar sobre las dificultades por las cuales los chicos concurren a su consulta. Hola, este es otro programa de la consulta guiada. Hoy vamos a hablar con la licenciada en psicología María Laura Flores. Bueno, María Laura, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, contanos, vos sos licenciada en psicología, pero sos especialista en niños. ¿Te dedicás a niños? Sí, me dedico a niños desde el año 2010. Más o menos yo para ese entonces vivía en Buenos Aires. Me fui de acá a estudiar, me recibí, hice un posgrado, hice la concurrencia en un hospital. Me volví hace poco. ¿En qué hospital hiciste la...? En el Hospital Borda. En ese momento hacía terapia y tratamientos con adultos y con familias de pacientes internados. El Borda es específico de psicología, no es que es un hospital médico-clínico, sino especialista. Es un hospital neuropsiquiátrico de hombres, de varones, sí. Y adultos. Claro, o sea, era todo psicología. Era psicología, psiquiatría, pero bueno. Bueno, y después hiciste un posgrado en terapia cognitivo-conductual. Sí. ¿En niños o eso es en general? No, es en general. Es una orientación teórica dentro de lo que es la psicología, así como existe el psicoanálisis o la terapia sistémica. Y explícanos un poquito en qué consiste cognitiva-conductual, porque ahora es como que antes era solamente psicología, después empezó a hablar de psicoanálisis y ahora se está escuchando más cognitivo-conductual. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, es una terapia, digamos, basada en objetivos concretos, puntuales. Es, digamos, se centra especialmente lo cognitivo y conductual, tiene que ver con las distintas áreas del cerebro. ¿Conductual memoria, con la conducta y lo cognitivo? ¿Cognitivo con los saberes? Sí, con las distintas áreas del cerebro, atención, memoria, concentración, todo lo que es funciones ejecutivas, planificación, resolución de problemas, un montón de áreas sí. Separadas pero unidas, claro, que hacen al funcionamiento del cerebro. Se ven como separadas, se estudian como separadas, pero están todas juntas. Exacto, funcionan todas juntas y todas, sí. O sea, se necesitan unas a otras para que todo funcione en armonía. Levantarse, lavarse los dientes, sí, y en la escuela necesitas todo eso. Bueno, y también trabajaste con chicos con TEA, con trastornos del espectro autista. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Cómo fue? Bueno, arrancó allá por el 2010 también, que fue, yo arranqué a trabajar con niños y con niños dentro de lo que es el espectro del autismo. Antes, o hasta hace poco, se denominaba TEA, ahora se dice SEA. Se lo llama SEA, que es condición del espectro autista. Ah, esa es nueva para mí. Es bastante nuevo, es bastante actual el término y es un poco más amigable también y tiene que ver un poco con esto de que, bueno, un trastorno es una forma diferente. Claro, como es una condición, el autismo es una condición. ¿Y esto qué significa? Que no es una enfermedad porque no se cura, justamente es una condición que acompaña a estas personas a lo largo de toda su vida y tienen un funcionamiento diferente de su cerebro. Digamos que también hay otro término bastante nuevo, bastante actual, que es la neurodiversidad y que tiene que ver con cómo funciona el cerebro de distintas personas, así como las personas con autismo tienen un funcionamiento particular, las personas con TDAH tienen otro, digamos, y hay un funcionamiento diferente. Claro, pero ese funcionamiento no quiere decir que, o sea, es como que permanente, o sea, es como que ya es algo que uno es. Es parte de su vida, por eso hablamos de condición, y presenta algunos desafíos, algunas limitaciones en algunos casos. ¿Y los desafíos en qué están? Que uno se encuentra con ese chico que vos decís, ¿qué le pasa? ¿Por qué se enoja? O se porta mal. ¿Cuáles son esas distintas? Porque no todos tienen las mismas... Exacto. O sea, esa condición no se demuestra, o sea, no se ve de la misma manera. Exacto. Contanos bueno, algunas. En principio porque todas las personas somos diferentes. Entonces ya partiendo de esa base... Aún dos personas de la misma edad, del mismo género, con un mismo diagnóstico pueden funcionar de manera distinta, por eso también se habla de espectro, no es que todos son exactamente iguales, todos presentan los mismos síntomas al mismo momento y la evolución es igual en todos los casos. Los desafíos es de acuerdo a cada persona, tienen que ver con la comunicación, hay personas dentro del espectro que desarrollan el lenguaje verbal y hay otras que no.
También puede ser que el desarrollo verbal sea distinto al habitual de un chico de esa edad, por ejemplo, que hable como entrecortado o que hable como si fuera en otro idioma, ¿puede ser? En algunos casos funciona así, digamos, el lenguaje verbal más parecido a lo que es el lenguaje neutro, claro, o de los dibujitos animados. En algunos casos sí, no en todos. Sí, es una característica que puede pasar. Exacto, también sucede que a veces empiezan algunas personas a hablar más tarde de lo esperable. Hay otras que no desarrollan el lenguaje verbal, pero por eso también a partir de terapias especialmente fonoaudiológicas o de habilidades sociales se les enseña y se les da la herramienta de otra manera que no sea verbal para comunicarse a través de pictogramas. Las habilidades sociales es el tema que a veces lleva a los padres a las consultas, porque es el chico el que te llaman de la escuela 800 veces, que te dice se porta mal o que son impulsivos. Entonces eso es una llamada de atención, sí, y evaluar. Sí. O sea, que se porte mal no quiere decir que sea autista, que sea... No, y también, bueno, habría que rever el concepto de qué es portarse mal, exacto, ¿no? Porque de alguna manera sí, muchas veces en las escuelas si no están todos quietitos y sentaditos y copian sin decir ni a, es como que ya, si se corre un poquito de eso es como portarse mal. A ver, las habilidades sociales tienen que ver con las personas que no estamos dentro del espectro. sí. Podemos tener algunas características que o somos más tímidas o más introvertidas o presentamos algunas características parecidas a una fobia ante multitudes, sí, o ante otras personas. Entonces, la diferencia tiene que ver con que mayormente a lo largo de nuestra evolución, a medida que vamos creciendo, naturalmente las personas aprendemos a socializar y a llevar una conversación. Vuelvo a lo mismo, con algunos más tímidos, otros más extrovertidos, algunos les costará. Las personas que están dentro del espectro, algunas les cuesta iniciar una conversación, les cuesta sostener una conversación, no saben cómo hacerlo. Claro. Entonces las habilidades sociales tienen que ver con eso, no con la conducta, no comportarse mal. Las habilidades sociales tienen que ver con cómo llevar adelante una conversación, cómo esperar en una sala de espera, digamos, qué hacer, cómo ir a comprar algo a un kiosco, a un supermercado o a cualquier sí, negocio. Después sí se trabaja también, no solo desde el área de la psicología, sino desde otras áreas, porque en el tratamiento del TEA siempre es muy importante el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, porque hay que abordar distintas áreas. Exacto. Entonces, cuanto más unido esté el grupo terapéutico, el grupo que acompaña no solo a esa persona, sino también a su familia, los resultados son mejores siempre. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Dale. En un ratito volvemos con la consulta guiada. Bueno, volvemos con Lali. Lali nos estaba hablando sobre algunas características del autismo, pero no todos los chicos que van a un psicólogo son autistas. O sea, hay otras razones por las cuales los chicos asisten a la psicóloga, al psicólogo. ¿Cuáles serían esas razones, por ejemplo? ¿Cuál es la consulta que te hacen los padres? Bueno, yo particularmente trabajo solo con niños y adolescentes, entonces tengo como un amplio panorama de motivos de consulta. Muchas veces, sobre todo en el caso de los niños más pequeños o las niñas más pequeñas, el motivo de consulta tiene que ver con cuestiones emocionales, que no se sienten bien en los jardines o no pueden entrar al jardín, o en la escuela hay algún inconveniente y los niños no pueden expresar qué es lo que les pasa, pero lloran para ir a la escuela, lloran en la escuela, lloran en el jardín. Muchas veces hay cuestiones familiares, los padres se separan y de repente cómo abordar esto con los hijos, no saben qué decir, qué no decir, hasta cuándo, entonces muchas veces buscan como una ayuda externa para poder trabajar sobre estas cuestiones. Digamos, es súper variado, generalmente tiene que ver con lo emocional, con algo emocional que muchas veces ni los propios niños ni la propia familia termina de identificar qué es, pero siempre hay algún malestar y a partir de eso, o porque lo detectan en la familia, o porque el jardín o la escuela detecta que algo pasa aunque no se sabe qué, sugieren una consulta.
También en el caso, bueno, de los adolescentes ya es diferente. El nacimiento de un hermanito, por ejemplo. Nacimiento de un hermanito, una mudanza, cambios en la rutina cotidiana que muchas veces parecen cuestiones menores, pero generan toda una alteración en la diaria, en lo cotidiano, y eso también. Puede ser mudanza, la muerte de un familiar, Sí. un abuelo muy querido, o sea, Sí. hay como una multiplicidad de Sí. razones por los cuales. ¿Y esas terapias Sí. son largas, son cortas? ¿Cómo son esas Bueno, terapias? particularmente digamos, el tiempo de un tratamiento no se puede anticipar en una primera entrevista. Yo trabajo, inicialmente hago una primera consulta, una primera reunión con la familia, con la mamá, el papá, quien sea, alguien que conviva con ese niño o ese adolescente. Y en ese momento muchas veces las familias preguntan, bueno, ¿y esto cuánto tiempo lleva? ¿O en cuántas sesiones podemos ver resultados? Y la realidad es que nadie tiene la bola de cristal No. para adivinar o para hacer futurología. O pasan pero- cosas en el medio. O sea. Exacto, porque además, especialmente en el caso de niños que no son ellos quienes tienen la voluntad o la intención de hacer un tratamiento o una terapia, como por ahí sí ocurre con los adolescentes que buscan Claro. ellos o piden ellos a su familia buscar una psicóloga o un psicólogo. En el caso de los niños, la realidad es que lo primero que hay que trabajar es el vínculo. Yo tengo que trabajar el vínculo con ese niño, conocernos, que se sientan cómodos tanto conmigo, que soy una persona nueva que aparece de repente porque alguien los trae, Claro. conocer el espacio, bueno, vincularnos primero para poder después trabajar las cosas que tengamos que trabajar terapéuticamente. Nadie, ni un adulto, ni nadie le cuenta sus pesares o sus dramas a un desconocido. Nadie va por la vida diciendo, me pasa esto. Entonces, primero tenemos que trabajar el vínculo, la confianza para después, y eso depende, volviendo a la Pero no son pregunta de terapias la duración. altas, no son terapias, largas. No es que están 5 años No, para resolver el en jardín. principio, que no quiere ir al jardín. en principio, digamos, en la primera reunión con la familia se puntúan o se priorizan, se hace un listado de prioridades de qué es lo que más necesitarían resolver, lo que está en primer lugar, en segundo lugar, más allá de lo que surge en esa primera reunión. Después, en el mientras tanto, con los niños acá en el consultorio surgen otras cosas. Entonces, hay tratamientos que pueden, o hay motivos de consulta que se resuelven en pocas sesiones, hay otros que por ahí llevan algunos meses, algunos se extienden un año, porque depende del ritmo y el tiempo y el proceso de cada niño. Yo no puedo bajo presión obligarlos a hablar, ni yo ni nadie, ¿no? Obviamente. Digo, no Pero, es ético y no es la forma. por ejemplo, a veces se manda, un nene que se chupa el dedo, que es grande, tiene 12 años, se chupa el dedo, que no es lo habitual. ¿Eso es un motivo de consulta, Sí, por eso ejemplo? podría ser un motivo. No me ha pasado, digamos, últimamente, pero sí, podría ser un motivo de consulta, o niños que de repente ya habían controlado esfínteres y de repente empiezan otra vez a hacerse pis en la cama o pis ante una situación estresante, digamos. Entonces, bueno, siempre hay algo de lo emocional dando vuelta en estas conductas que venían siendo de una manera y de repente son de otra. Y hay chicos que no se expresan, o sea, no que no hablan, pero que no expresan sus sentimientos. ¿Qué pasa con esos chicos? ¿Necesitan? Si eso se presenta como algo problemático, Sí. Por ejemplo, sí. no cuenta que le hacen bullying en la escuela o que tiene un problema en la escuela Sí. o no quiere contar sus sentimientos. ¿Eso es algo a trabajar? Sí, es algo a trabajar y es algo de alguna manera, a enseñarles de qué manera poder ir reconociendo, identificando en primer lugar las emociones, qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, cuáles son las emociones que nos hacen sentir bien y cuáles las que nos hacen sentir mal. Cómo pedir ayuda cuando nos sentimos mal. Esto es un trabajito, digamos, como muy de hormiga y Sí. muy desde lo más básico hasta lo más social de alguna manera. Claro. Y ahí interviene los padres, porque también, o sea, el lugar para que los chicos hablen también se lo tienen que dar en la familia, digamos, Sí. en el hogar. O sea, tiene que haber Bueno, un lugar. siempre es fundamental el acompañamiento de las familias en las terapias de los niños y de los adolescentes, digo. Generalmente
al consultorio de la psicóloga van una vez por semana, solo un ratito. El resto del tiempo están en la casa con su familia conviviente o en la escuela o en el resto de las actividades. Entonces, no se van a resolver en 45 minutos de sesión las cosas de un día para el otro. De y cosas mucho que van menos, pasando. exacto, y mucho menos si no hay un acompañamiento paralelo de la familia, de la escuela en el caso de que sea necesario. Bueno, ahora vamos a hacer otra pausa, ya Bien. volvemos y vamos a hablar del acompañamiento en casa y en la escuela. Ya volvemos. Bueno, volvemos a hablar con Lali. Estábamos hablando de los chicos que hacen terapia. Hacen terapia un rato en el consultorio, son 45 minutos, una vez a la semana, cada 15. Pero eso no alcanza para modificar a un niño o ayudarlo. ¿Qué parte de la familia, quiénes acompañan en ese... Sí, a ver, en primer lugar la idea no es cambiar a las personas, modificarlo en el sentido, no van a cambiar en su esencia y no van a ser personas distintas a lo que son. La idea es tratar de resolver juntos en este espacio, en forma individual o en forma familiar, o muchas veces también solo con la familia, lo que son los talleres o las sesiones de orientación a familias o a padres. A ver, la idea es tratar de resolver lo que está siendo un problema. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces de afuera, la familia o la escuela, por ejemplo, dicen no porque es muy tímido, no porque no le gusta salir o no porque entonces no sabemos cómo ayudarlo. Y a veces el propio niño o el propio adolescente no vive eso como algo problemático. Claro. A ver, en muchos casos tal vez no hay conciencia de situación, a veces en algunos casos más severos la persona no se da cuenta que de repente pasa un mes sin salir de su habitación o una semana o 3 días y entonces bueno, sí, eso es algo a resolver o a indagar en principio Claro. qué es lo que está pasando. Pero en otros casos a una persona que todo el mundo quiere que sea súper extrovertida y que hable como No lo el va a resto hacer. de la familia, si esa persona no lo vive como algo problemático, no lo va a resolver y tampoco tenemos por qué ayudarlo a Resolverlo. modificar eso. Bueno, pero hay cuestiones, por ejemplo, que si ves un nene re tranquilo, de pronto explota. Entonces ahí es como un llamado de atención, porque Sí. mientras que el chico esté quieto, Sí, tranquilo, sí, no sí. pasa nada. Pero Sí, de repente sí. explotó y ahí llama la atención. Entonces, lo que creo que se ve, no soy psicóloga, es como que ahí hay una falta de poder expresarse. Ahí entra en juego la familia y la escuela Sí, también. Sí, es muy importante el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de la escuela. Como decía, los chicos viven en una casa con su familia, van a una escuela en la que pasan de lunes a viernes un montón de horas. Entonces, Claro. siempre la idea es que todos trabajemos y apuntemos hacia un mismo camino. Entonces, el acompañamiento de la familia es importante. Yo muchas veces hago sesiones vinculares o sesiones solo con la mamá o el papá o los dos o quien sea que conviva con las niñas o los niños y sugiero algunas cuestiones a poner en práctica en casa o a modificar rutinas o a modificar dinámicas que muchas veces son las que sostienen un determinado problema o un determinado conflicto o una determinada situación que lo único que hace es que el niño o la niña esté cada vez más encerrado o esté cada vez más enojado, por decirlo Claro. de alguna manera. Entonces, más allá de lo que se trabaja acá en este consultorio, un ratito a la semana, el resto del tiempo Hay que trabajarlo en casa. en los otros ámbitos donde ese niño o esa niña se desarrolla. Bueno, y es difícil porque, como decía una amiga, los nenes no nacen con un manual en el traste. Ser padre es difícil. Entonces acá hay un acompañamiento que tiene que ser, o sea, que se tiene que vincular. No es dejo al nene en la psicóloga. Claro, y ya está. no. Ay, Por no, arte de que magia se lo no se resuelva resuelve. sola. No, de ninguna manera. Bueno, caemos de alguna manera en esta situación de que qué valor o qué importancia se le da a la salud mental, ¿no? Porque de repente uno no se da cuenta y la salud mental es tan importante como la salud física. Bueno. Entonces, si de repente un médico
con el peso que tiene la palabra de los médicos, ¿no? Dice, no, bueno, hay que intervenir o hay que hacer esto o hay que dar esta medicación o hacer este tratamiento. Es como que al médico que se ocupa de la parte física, por decirlo de alguna manera, está bien, no se le discute y no hay, hay, hay que tomar antibióticos, no se discute. Exacto. Ahora, a veces los profesionales, por ejemplo, yo soy odontóloga, derivamos por X cuestiones al psicólogo y hay como cierta estigmatización acerca de mandar a un chico al psicólogo. Esa familia también tiene un problema en general, porque si piensa que está mal... Sí, porque esto, digamos, la salud mental durante mucho tiempo y aún hoy es un tema tabú. Si va al psicólogo es que está loco, si va al psicólogo es que hay un trastorno sí o sí que hay que resolver, ¿no? Como esto, lo poco que se sabe... La mirada la poca familiar de decir no, y también la mirada de afuera... de que por qué ir al psicólogo, seguro que la madre, seguro que el padre. Y ahora lo que yo veo, que se está hablando más, nos vamos re lejos por el príncipe Harry, porque él está haciendo todo el proceso que pasó por la muerte de su mamá, empezó a hacer todo un camino problemático en su salud mental, pero ahora ya estamos hablando que Lali habla de su salud mental, Tini habla de su salud mental, Karina la princesita habla de la salud mental, Alejandro Sáenz habla de la salud mental. O sea, es un tema que se está instalando que no ya en la sociedad. No se está ocultando o no avergüenza o no, digamos, como pasaba hasta no hace mucho. Bueno, de hecho la historia de la psiquiatría a lo largo del tiempo es tremenda, es muy cruel. A los locos se los encerraba, se los encadenaba, bueno... se les hacía electroshock, un montón de cosas que eran tremendas y por suerte con el tiempo estas cuestiones van evolucionando, pero bueno, es como todo, se pasa de un extremo y se busca llegar hasta otro extremo gradualmente. Está bueno, o sea, lo que veo yo igualmente con Shakira que le tiró con todo a Piqué. O sea, como que se está hablando de salud mental, quieras o no, porque se está hablando de sentimientos, de cosas que nos pasan, las exigencias que tiene uno, porque por ahí decir, la exigencia de Lali es un montón, pero por ahí hay otro chico que sufre de la misma manera esa exigencia en la escuela, en la casa. Por supuesto que no hay que ser famoso, obviamente, para necesitar una terapia o un acompañamiento psicológico, tanto individual como familiar en muchos casos, digo... Cada uno vive sus problemas o sus presiones o sus dificultades como si fueran las más tremendas del mundo. Entonces yo no le puedo decir a una familia que viene por un determinado motivo de consulta de un niño, de un adolescente, no, esto es una pavada. No, porque esa familia... No, porque si no tenés la presión del Ali Espósito o de no sé qué, no. Bueno, pero... Vamos a cerrar ahora y vamos a cerrar con el mejor, que es el Dibu. ¿El Dibu qué hizo? El Dibu fue a un psicólogo y lo ayudó y él se sintió ganador a partir de eso. O sea que no solamente el psicólogo a veces acompaña en cosas negativas, sino también acompaña a hacer cosas positivas. Sí. Bueno, Lali, muchísimas gracias. Nos encantó hablar con vos. Bueno, gracias. Así que bueno, le agradecemos a Lali. Gracias.